Vamos a tomar una prueba de las cosas que se han conversado, lo que se han pasado, las listas. Hoy día vamos a hacer una clase un poco corta. Quiero incidir más, o sea, incidir un poquito en lo que hemos venido haciendo, ampliarles un poquito más lo que hemos hecho la clase anterior, porque como se pasó un video ahí nos distrajimos mucho y ya no se tocó mucho el punto que estábamos viendo en las diapositivas. Así que vamos a avanzar un poco y después le voy a pasar un video que también los quería pasar la clase anterior, pero ya no se pudo. Entonces, en resumen, hoy día hacemos clase, la próxima semana también. La próxima semana sería la última clase. Podemos hacer un repaso general de todo el bimestre. Repaso. Claro, la próxima clase podemos hacer un repaso general de todo el bimestre, lo que se ha hablado. Podemos seguir, ¿cómo dice? Bueno, haríamos, como les digo, la próxima clase un repaso y sería la última clase el próximo sábado, ¿no? No les agarró el feriado a ustedes, el feriado es el 1 y el 2. Ya, entonces la próxima clase 27 sería la última, hoy día es la penúltima, perdón, la próxima clase día 3 sería la última clase, va a ser un repaso y algo adicional que tal vez se puede ampliar, no mucho. Y hoy día es la penúltima clase. El 10 entonces sería la prueba. Ya, así que ya estamos, ya estamos prácticamente a las finales. Bueno, he tratado de poder cubrir los aspectos más importantes pues, del curso con todas las deficiencias que pueda haber con este proceso virtual. Hay muchas cosas que yo he estado sacando de algunos documentos personales, tomándoles fotos, pasándolas ahí a ustedes en las diapositivas, porque bibliografía en castellano de este curso casi hay muy poco, ¿no? Bueno, entonces así va a quedar, así van a quedar las cosas. Si siempre si algún alumno tiene una inquietud o quiera hacer algún comentario, lo puede hacer. Bueno, lo que se toma en cuenta siempre, a diferencia de otro tipo de aparejo de pesca, como el cerco, la cortina, yo les dije que es importante conocer la interacción que hay con la propulsión, ¿no? Con el motor, porque el motor es el que va a dar la potencia suficiente para operar
para que sea posible pescar al arrastre, ¿no? Dependiendo del motor que tenga, se va a dimensionar una red, dependiendo del motor que tenga una embarcación, ¿no? Una embarcación preparada para el arrastre va a tener un motor que va a entregar una potencia que va a ser la que va a servir para operar una red de arrastre, pues, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de que este es el motor principal, esto es el eje que sale del motor, y al final esto es la hélice, y bueno, este es el contorno, pues, de la embarcación. Entonces, la potencia, digamos, dentro del motor se conoce como la potencia indicada, es una potencia calculada. Y la potencia al freno, que es la más importante, que bueno, no la más importante, sino es algo así como la potencia nominal del motor. No exactamente, pero es muy cercano a la potencia nominal. Es decir, cuando ustedes escuchan un motor de 200 caballos, de 300 caballos, ¿no? Siempre han escuchado, ese es una lancha que tiene, ese es un motor de 300 caballos, ese es un motor de 200 caballos. Se está hablando principalmente de la potencia BHP, que se denomina potencia al freno. Y durante todos los dispositivos de transmisión que hay, la caja, en el eje, los descansos, etcétera, siempre hay pérdidas de potencia. Siempre hay pérdida de potencia por fricción. La fricción, la fricción se produce en todos los dispositivos, entonces hay pérdida de potencia por fuga de calor en todos los dispositivos. Y bueno, al fin, antes de llegar a la hélice, también por el tipo de hélice que uno va a utilizar. Puedo utilizar una hélice de paso fijo, de paso variable. Espero que les hayan enseñado qué cosa es paso fijo, qué cosa es paso variable. Si no les han enseñado, me dicen y podemos hablar un poquito de eso. Espero que les hayan enseñado eso, hélice de paso fijo, hélice de paso variable. Entonces, dependiendo del tipo de hélice que uno utiliza, puede aprovechar mejor la potencia entregada por el motor. Pero al final hay una potencia efectiva, la final, a la salida de la embarcación, ¿no? Que se denomina potencia efectiva, ¿no? EHP, potencia efectiva. Entonces, esta potencia efectiva, queremos saber cuál es el porcentaje de pérdida de potencia. O sea, cuánto de potencia se ha ido perdiendo en todos los dispositivos de transmisión. Y también en mover el mismo barco, también, ¿no? Porque cuando la embarcación avanza y remolca algo, está utilizando potencia en los dispositivos de transmisión, y también avanzando, también hay pérdida de potencia para mover el barco. Pero la potencia efectiva para el arrastre, EHP, es un porcentaje de la potencia nominal o la potencia al freno, ¿no? O sea, aproximadamente un 15 a 20%, otra vez acá me olvidé de corregir, esto es 0.20, entre 0.15 y 0.20 es el porcentaje
de la potencia al freno que se utiliza o que es disponible como potencia para el arrastre. A ver, eso es lo que habíamos hablado y yo quería otra vez incidir. Acá está el motor de la embarcación y este motor tiene una potencia y esa potencia que entrega el motor, si es que se conoce la velocidad con la cual se arrastra, entonces se puede calcular la fuerza, ¿no? Se puede calcular la fuerza disponible para el arrastre, o sea, cuántos kilos o cuántas toneladas hay disponible para el arrastre. Esa es la fuerza que tiene el barco para poder remolcar todo el aparejo, todo el arrastre. Para poder remolcar el aparejo, le va a ofrecer una resistencia al avance, resistencia hidrodinámica. Todo cuerpo bajo el agua, cualquier tipo de cuerpo bajo el agua, bajo la acción de una corriente, ofrece una resistencia. Si ustedes ponen en un canal de regadío, ponen una plancha como una especie de compuerta, ¿no? Una especie de compuerta, digamos, esa compuerta va a ofrecer una resistencia y al avance del agua, ¿no? Al avance del agua. En la pesca de arrastre es algo parecido. El agua no se desplaza, el agua está estática, la que avanza es la red. Pero dinámicamente es lo mismo. Es como si la red estuviera quieta y el agua del mar avanzaría como en un canal. Entonces, la red, el conjunto de la red ofrece una resistencia al avance. Esta resistencia que estamos llamando como resistencia total, hagan de cuenta que es la compuerta que se mete a un canal, ¿no? La compuerta ofrece una resistencia. Si ustedes abren la compuerta un poco, la levantan la compuerta un poco de un canal, entonces va a pasar agua, ¿no? Ya no va a ofrecer un 100% de resistencia, de repente un 80% de resistencia, ¿no? Porque el área frontal de la compuerta, ustedes la han levantado, ¿no? Para que pase el agua, entonces ya no es todo el área de la compuerta que está ofreciendo resistencia, sino un 80% de esa área. Entonces, viéndolo, digamos, dentro del mar, digamos, dentro del agua, todo cuerpo bajo la acción de una corriente ofrece una resistencia al avance. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende la resistencia al avance? Depende de varios factores. O sea, un cuerpo puede tener más o menor resistencia dependiendo del cuerpo. Si ustedes en un canal o en un tanque, no sé, ponen un cuerpo y hacen mover el agua, si es una plancha de acero plana, ofrece una resistencia. Pero si es una esfera, por ejemplo, la resistencia es diferente. Si ustedes ponen una estructura cilíndrica, también la resistencia es diferente, ¿no? Los aviones, por ejemplo, tienen, ustedes han visto parte del fuselaje de los motores, tienen forma como de lágrima.
¿no? Como una especie de lágrima horizontal. Eso es para ese tipo de forma, hace disminuir la resistencia que ofrece el avión al desplazamiento, ¿no? en el aire. Entonces la forma del cuerpo también, ¿no? La forma del cuerpo también influye en la resistencia que ofrece. Ahora, una red obviamente tiene diferentes partes y cada parte tiene diferente forma, pero en realidad el conjunto total ofrece una resistencia. La red ofrece una resistencia, las puertas ofrecen una resistencia y los cables, que es un cable desde la puerta hacia el barco, desde la puerta hacia el barco, ofrece una resistencia y la resistencia total, pues entonces la suma, ¿no? De la resistencia de los cables, son dos cables, la resistencia de las puertas, son dos puertas, y la resistencia de la red. Acá pusimos esto, resistencia total es igual a resistencia de la red más resistencia de las puertas más resistencia de los cables. Ahora, cada elemento del arte de pesca, si consideramos a una red de arrastre al conjunto del arte de pesca, red, puertas y cables, cada componente tiene una proporción, digamos, de la resistencia que ejerce, ¿no? Que ejerce el arte. Por ejemplo, la red es la que ofrece más resistencia en comparación con las puertas o los cables. Acá estamos viendo de que la red tiene una resistencia 80% de la resistencia total. La resistencia de las puertas se supone que de las dos puertas, no es de cada una, la resistencia de las dos puertas aproximadamente sería 20%. Perdón, acá es acá es 15%. Puede ser 20%. Esto es más o menos 5% también. O sea, no está mal tampoco. Esto puede ser 75, puede ser 80, puede ser 85, esto puede ser 15, 20, esto puede ser 4%, 8%, más o menos, digamos, un margen. ¿Por qué? Porque no todas las redes son iguales, no todas las puertas son iguales. Entonces siempre hay un margen ahí, ¿no? Este es algo muy general, solamente para que vean digamos, que ocupa cada elemento del arte, ¿no? La red aproximadamente 80%, las puertas 20%, aproximadamente los cables 5%. La cosa es de que suman todo esto, debe de sumar 100%, ¿no? Todo eso tiene que sumar 100%. Eso es lo que faltaba explicar o añadir la otra vez. Así que eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Esto ya lo vimos, es una relación entre la potencia efectiva, ¿no? La potencia efectiva, la potencia en el motor y la velocidad, porque el barco se puede desplazar a diferente velocidad. En la pesca de arrastre,
En la pesca de arrastre, la velocidad para arrastrar no es la velocidad pues, de un yate, no es la velocidad de una embarcación veloz. La pesca de arrastre es relativamente, eh, digamos, media, ¿no? Entre lenta, media. Para la pesca de arrastre de fondo, o sea, para especies de fondo, la velocidad más o menos está entre 2 a 4 nudos. Entre 2 a 4 nudos. ¿Qué cosa es un nudo? Un nudo. ¿Alguien sabe qué es un nudo? Supongo que les habrán dicho. Es una unidad de velocidad que se utiliza en las embarcaciones. Pero, ¿qué expresa un nudo? ¿Alguien me puede decir qué expresa un nudo? O nadie sabe qué es un nudo. Nunca les han dicho. Han escuchado, supongo, ¿no? Un barco se mueve a 10 nudos, a 4 nudos. Nadie Millas tiene por idea hora. de qué es. ¿Cómo? Millas náuticas por hora. Milla náutica por hora. Así es. Milla náutica por hora. ¿Esto pedido? Cacahuanca. Bueno, gracias. Un nudo es una milla por hora, una milla náutica. Entonces yo les dije que para, perdón, le dije que para el caso de la pesca de fondo, se utiliza entre 2 a 4 nudos de velocidad. Es más o menos el rango de velocidad clásico. Es un promedio de 3 nudos, digamos, 2,5, entre 2,5 a 4 es la velocidad para la pesca de fondo. Se supone que a esa velocidad cualquier especie de fondo puede capturarse. Es decir, que las especies de fondo nadarían no más de 4 nudos, ¿no? La presión del agua en el fondo hace que las especies que viven ahí pues no son muy veloces. En cambio, para la pesca pelágica, la velocidad está entre 4 a 5 nudos y medio aproximadamente, la velocidad que se utiliza para la pesca pelágica. Las especies pelágicas son un poco más veloces, digamos el jurel, la caballa, es más veloz pues, que una merluza, que es más veloz que una cojinoa, que un lenguado, ¿no? que un toyo que está en el fondo más, ¿no? Entonces, dependiendo de el tipo de velocidad que se va a utilizar, hay una relación entre la velocidad de la embarcación y la potencia efectiva. Obviamente hay más velocidad, entonces se va a necesitar más potencia efectiva, ¿no? Más potencia efectiva. Bueno, por ejemplo,
Yo creo de que, bueno, este es un ejercicio que estaba puesto la otra vez, y acá había una relación, ¿no? EHP entre BHP. EHP entre BHP. Entonces, este valor de NP es ustedes pueden verlo acá, esto sería este valor, ¿no? Es la eficiencia de propulsión, que también lo pusimos, creo, por acá, eficiencia propulsiva. NP es igual EHP sobre BHP. ¿Ok? Si BHP pasa acá, BHP pasa al otro lado multiplicando NP, entonces NP es esto, ¿no? NP es esto. 0.15 entre 0.20. ¿Qué cosa es la eficiencia, no? La eficiencia propulsiva. Entonces, acá hicimos un ejemplo en que esta eficiencia propulsiva que estábamos viendo que puede variar entre 0.15 a 0.20, hemos puesto que en ese problema vamos a asumir de que 0.10 es 18%, o sea, 0.18. Y conocemos de que la potencia efectiva es 250 caballos. Y nos piden calcular el BHP. Entonces, en este caso ya conocemos la potencia efectiva. Conocemos la potencia efectiva, entonces podemos determinar la potencia del motor, la potencia nominal. ¿Cuánto sería aproximadamente? Y esto salía 1400 caballos. Acá tenemos la potencia efectiva, 250. Tenemos la eficiencia propulsiva, 0.18. Y nos piden calcular el BHP, ¿no? Mediante pruebas experimentales se determinó que durante el arrastre la potencia efectiva para mantener una velocidad de 5 nudos, eso va a depender, la potencia efectiva va a depender pues de la velocidad, ¿no? Entonces, para mantener 5 nudos, la potencia efectiva era de 250. Este es un dato experimental, en una prueba que se ha hecho. Entonces, si es así y se asume que la eficiencia propulsiva es 18%, ¿cuál debería ser la potencia al freno? A la salida del motor principal, ¿no? La potencia al freno BHP. Espero que esta parte esté clara. Si alguien no quiere que se repita o que vuelva a explicar, me avisa con confianza, no tengan ninguna pena en pedir que se repita. Bueno, entonces, nosotros podemos conocer la fuerza, si conocemos la velocidad. Si conocemos la velocidad, porque potencia es fuerza por velocidad. Si es que no se acuerdan. Entonces, creo que la otra vez les pregunté qué era un caballo de fuerza, ¿no? Entonces, potencia es
fuerza por velocidad. Pero si uno quiere hacer un cálculo de cualquiera de estos elementos, la ecuación tiene que estar dimensionalmente ordenada, ¿no? Para que las unidades estén bien representadas y se pueda hacer un cálculo. Entonces, como nosotros queremos de que la fuerza, o queremos conocer la fuerza disponible, y la fuerza normalmente la trabajamos en kilos, kilogramos fuerza, entonces, si es así, si queremos conocer, porque acá vamos a calcular la fuerza, ya hemos hecho un ejemplo de potencia efectiva, potencia al freno, cuánto es, pero ahora estamos tratando de averiguar cuál es la fuerza, pero para conocer la fuerza necesitamos la velocidad. Entonces, si queremos conocer la fuerza en kilos, la velocidad tiene que estar expresada en ciertas unidades para poder tener un resultado en kilos. También lo podríamos tener el resultado en newton. Entonces, eso depende del tipo de unidades en que quisiéramos trabajar. Hay algunas bibliografías de que trabajan en newton. Bibliografía soviética, por ejemplo, siempre utilizan los newton. Bueno, los ingleses, la libra, etcétera. Acá, kilos. Entonces tenemos que utilizar un factor de conversión 75, que eso fue lo que hablamos la otra vez, que es el valor de un HP, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Determinar la fuerza disponible para el arrastre de una embarcación de 800 caballos. Determinar la fuerza disponible para el arrastre de una embarcación de 800 caballos. Si la velocidad de arrastre es 4 nudos. Entonces nos piden la fuerza, ¿no? La fuerza disponible para el arrastre. ¿Cuántos kilogramos una embarcación puede remolcar un aparejo? ¿O qué aparejo puede utilizarse si la embarcación va a arrastrar así a 4 nudos? Es una pesca como de fondo, ¿no? Le dije de 2,5 a 4, pesca de fondo, y de 4 a 5,5, pesca pelágica. La velocidad de arrastre. Entonces acá estamos viendo 4 nudos y nos piden determinar la fuerza. Cuando hablamos fuerza disponible para el arrastre de una embarcación de 800 caballos. ¿Qué cosa es 800 caballos? ¿Alguien me puede decir qué es 800 caballos? ¿Qué representa? ¿800 caballos qué representa? A ver, una señorita, a ver, cualquiera que me diga qué cosa es 800 caballos o qué representa 800 caballos, de lo que hemos estado hablando. ¿Qué potencia es 800 caballos?
cualquiera, alguien me puede decir que determinar la fuerza disponible para el arrastre de una embarcación de 800 caballos. ¿Qué representan los 800 caballos? ¿O qué cosa es 800 caballos? ¿Qué potencia es? Señores, estamos hablando de la potencia del freno. Yo no sé si estamos hablando de la potencia del freno, ¿no? Porque estamos diciendo que cuando uno escucha, habla, una embarcación de 800 caballos, una embarcación de 200 caballos, es decir, estamos hablando de una potencia nominal que es la potencia del freno. Entonces, si yo digo una embarcación de 800 caballos, ya en la cabeza tengo que saber de qué es potencia del freno. No sé si esto es lo que le dije, potencia al freno, es la potencia nominal de una embarcación. Si decimos que una embarcación es de 500 caballos, es su potencia al freno 500 caballos. En este caso estamos diciendo que la embarcación es de 800 caballos, entonces 800 caballos es la potencia al freno. Y la velocidad de arrastre es 4 nudos. Entonces, acá podemos hacer este cálculo. Primero, tenemos que saber el EHP. Tenemos que saber primero la potencia efectiva, porque de la potencia efectiva podemos calcular la fuerza requerida para el arrastre, la fuerza disponible. De acá tenemos que conocer EHP. ¿Cómo conocemos el EHP? Con la fórmula que hemos dado, ¿no? EHP es igual a la eficiencia propulsiva multiplicada por BHP. La eficiencia propulsiva fluctúa en ese rango, ¿no? Entre 0,15 a 0,20 aproximadamente. Entonces vamos a tomar un intermedio, 0,1750. Y eso lo tenemos que multiplicar por el BHP. BHP, 800 caballos. Entonces, si hacemos la multiplicación, la potencia efectiva son 140 caballos. De 800 caballos que tiene el motor, solamente hay 140 disponibles para el arrastre. Entonces, como ya conocemos esto, EHP, vamos a calcular la fuerza disponible. ¿Por qué? Porque tenemos también la velocidad que nos han dado 4 nudos. Pero para que la fuerza disponible que queremos calcular sea expresada en kilos, tenemos que expresar la velocidad en metros sobre segundo. Sin embargo, nos han dado la velocidad en nudos. Entonces, los 4 nudos tenemos que convertirlos a metros sobre segundo. Y 4 nudos equivale en metros sobre segundo a 2.06. Ya, entonces tienen que convertir las millas a metros y después dividirlo entre la cantidad de millas por hora, pero hay que dividirlo entre los segundos que tiene una hora, ¿no? O sea, esto tiene que estar de acuerdo a la fórmula metros sobre segundo, ¿no? Acá ya está metros sobre segundo.
Y la fuerza disponible para el arrastre es 5 toneladas, aproximadamente 5.100. Es decir, una embarcación de 800 caballos arrastrando a 4 nudos tendría una fuerza disponible de 5 toneladas para poderla utilizar arrastrando una red. ¿Ok? Entonces, bueno, acá ya espero que esto esté claro. Si no, si alguien tiene una pregunta, se puede repetir. Ahora teníamos acá lo que vimos la otra vez, las redes que están conformadas por tapas o placas, ¿no? Por ejemplo, esta es una red de fondo, esta es la vista trabajando, ¿no? Porque esta forma adopta en el agua mientras se está remolcando, ¿no? Mientras está en tierra, ustedes ven algo plano, los paños, la red. Entonces, ya esto hablamos otra vez, esta es la placa superior y esta es la placa inferior. La placa superior se monta sobre la inferior, se cosen los bordes y ya tenemos esta forma. Podríamos tener esta forma. Y un plano lo representaríamos de esta manera, la placa superior y la placa inferior. Pero como ustedes ven, desde este nivel hacia abajo es simétrico, es exactamente lo mismo, la misma forma, la misma medida. Lo que cambia solamente es desde este nivel hacia arriba, ¿no? Son diferentes. Desde acá hacia abajo es lo mismo. Entonces, un plano se puede presentar así, pero hay planos en catálogos de que están dibujados de esta manera, como les dije, ¿no? Desde acá hacia abajo es lo mismo. Y desde acá hacia arriba se ha dibujado la mitad del lado superior, la mitad del lado superior. Una sola mitad. Y hacia el lado derecho se ha dibujado la mitad del lado inferior, esta mitad del lado inferior. Y todo lo demás hacia abajo es lo mismo. Entonces acá están las características de cada pieza. Se supone que de esta pieza hay dos, ¿no? Porque está dibujado una mitad. Acá también está dibujada la mitad nada más. Se supone que toda completa pues es el doble, ¿no? Como si se mirara al espejo. Toda esta parte también son dos. Bueno, tal vez esto sea un poco pueda llamar a confusión porque recién están viendo, pero solamente les mostraba eso para que vean, cuando vean un plano, y para que puedan tener en cuenta de que algunos planos, en vez de presentarlos de esta forma, los presentan la mitad del lado izquierdo y la mitad del lado derecho, ¿no? La mitad del lado izquierdo y la mitad del lado derecho. Al juntarse las dos
mitades desde acá hacia abajo hacen una pieza similar, ¿no? Similar. Y desde acá hacia arriba ya están los detalles ya más elaborados. Bueno, y les dije también de que habían redes de 4 tapas. Acá, por ejemplo, esta es una red de media agua. Hay una tapa superior, ¿no? Esto de acá, esta es la superior, y hay una tapa lateral. Atrás también tiene que tener una tapa lateral y debajo hay una tapa inferior. Entonces son 4 tapas. Si son 4 tapas, podría ser algo así como esto. Una tapa superior e inferior iguales. Y esta es la tapa lateral. O sea, esto sería la superior e inferior. Superior y por debajo inferior. Y esto sería lateral. Lateral izquierda y acá atrás lateral derecha. Esta es la representación de una red de 4 tapas, como una especie de un cajón. Eso también puede ser la representación de una red de 4 tapas, pero las 4 son iguales. Los 4 lados son iguales. Entonces, hasta ahora estamos viendo que hay redes de 2 tapas y redes de 4 tapas. Acá también es lo mismo. Acá vemos una red de 4 tapas, perdón, de 2 tapas o placas también se dice, y una red de 4 placas. De 2 placas y de 4 placas, muy parecido a lo que hemos visto. Entonces acá tenemos parte superior e inferior, ¿no? Porque hay de 2 tapas. Acá tenemos 4 placas, tenemos una superior, una lateral, esta es la inferior, que estaría debajo, o sea, se pondría debajo, y faltaría una lateral que no está dibujado, ¿no? Pero se supone que es simétrico, ¿no? Si no está dibujado, que esta es igual, acá tendría que estar la otra lateral, ¿no? Es un cajón, la superior, lateral derecho, acá tendría que haber lateral izquierdo, y debajo la inferior, esta es la inferior. ¿Ok? Entonces cada red, cada tapa, cada placa está compuesta de varias secciones. Acá están numeradas. Por ejemplo, en esta red de 2 tapas hay número 1, 3, 4, 5, hay letras. El 1 significa el ala superior, ¿no? Esta es la parte de arriba y esto es la parte de abajo, ala superior. 2, ala inferior. Esta parte de acá son las alas. Alas se denomina. Esto 3 es el cielo. En la clase pasada les dije que sirve. ¿Alguien se acuerda? ¿O tomó nota? ¿Para qué sirve el cielo? Esta pieza. ¿Alguien sabe para qué sirve el cielo? Bueno. Después el cuerpo, número 4, 5 es el copo. Acá también las piezas, las secciones de cada red. El número 1, ala superior, el número 2, ala lateral, el número 3, ala inferior, el número 4 es el cielo,
que nadie tiene idea para qué sirve el cielo, pero lo mencioné. Y bueno, acá hay acá hay un valor que se denomina A, perímetro máximo. Acá hay un valor de A. El perímetro máximo es la longitud, la suma de esta longitud, este ancho, y la suma de este otro ancho, la suma de los dos. Como esto va encima, entonces si uno suma esa longitud inferior más esa longitud superior, esto más esto va a obtener un perímetro, ¿no? A entonces es el perímetro máximo de la red. Es acá. Ustedes ven, esto es el perímetro máximo. El ancho de la parte superior y por debajo el ancho de la parte inferior. Todo eso es el perímetro en la boca de la red, perímetro. Eso uno lo puede saber de dónde, de los planos, porque acá están las medidas. La medida de la parte superior, la medida de la parte inferior. Entonces, eso es el perímetro. Es un valor importante conocerlo, porque unas redes con buen perímetro tienen buena capacidad de captura, ¿no? Porque su boca de la red es prácticamente la boca de la red, es grande. También hay otro valor que también es importante, es el valor de B. B es la longitud total de la red, desde el extremo de las alas hasta el final del copo. Del extremo de las alas hasta el final del copo. Eso también con un plano se puede calcular todas las dimensiones, irlas sumando, hasta llegar a la suma total de las longitudes parciales que hay acá, ¿no? Longitud más esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, valor de B. ¿Cómo obtengo estas longitudes? De acuerdo al plano. Está el número de malla, está el tamaño de malla, se puede calcular las longitudes. Como cualquier red se pueden calcular sus longitudes con un plano. Ahora, ¿por qué es importante los planos? Porque con un plano uno puede calcular la resistencia que ofrece esta red al avance. La resistencia, lo que estamos viendo, lo que hemos visto acá, la resistencia. Si tenemos las características de la red, podemos calcular aproximadamente la resistencia. No son cálculos, no son cálculos sencillos de hacer porque hay muchos factores ahí que intervienen, pero hay fórmulas que pueden dar una primera aproximación. Hay varias formas de calcular la resistencia, ¿no? Es un poco complejo eso, porque la red no es un cuerpo sólido, ¿no? Como una esfera, una placa de acero, un cable, ¿no? Es una estructura flexible que la forma inclusive cambia si cambia la velocidad, etc. Pero se pueden calcular aproximaciones. Y esto, por ejemplo, es una aproximación para calcular la resistencia hidrodinámica de una red de arrastre. Es una fórmula antigua, una fórmula sencilla, empírica, que se ha obtenido de pruebas experimentales para redes de fondo. Entonces,
¿Para qué? Para calcular la resistencia de la red. También podemos calcular la resistencia de las puertas y también podemos calcular la resistencia de los cables. Entonces, ¿de qué depende la resistencia de la red? Depende de su perímetro máximo y depende de su longitud estirada. Lo que estamos viendo acá, A y B. A y B. Esos factores son unos parámetros que hay que fijar para poder calcular la resistencia de la red. Obviamente esto es longitud y longitud. Longitud por longitud es área, ¿no? El área siempre, mientras más área haya, más resistencia. Es como el ejemplo de la compuerta, ¿no? Ustedes tienen una compuerta más grande, es más área, pueden cercar por completo un canal. Si tienen una compuerta chiquita, va a pasar el agua, ¿no? Por los costados. Entonces, bueno, también depende de la relación promedio que hay entre el diámetro del hilo y el tamaño de malla. Diámetro de hilo y tamaño de malla de la red. Una relación promedio. En el plano ustedes ven los diámetros de los hilos, ven los tamaños de malla de cada sección. Entonces lo que se busca acá es calcular un promedio de la relación entre el diámetro y el tamaño de malla de toda la red. Vamos a suponer de que todos los diámetros son, de 2 milímetros y los tamaños, el promedio de todos los hilos de la red, vamos a suponer que es 2 milímetros. Y el tamaño de malla promedio de la red, hay mallas chicas, hay mallas grandes, medianas, el promedio del tamaño de malla es 100 milímetros. Entonces, el promedio general será 2 entre 100. 2 milímetros de diámetro y 100 de tamaño de malla. Estamos hablando de diámetro promedio en toda la red y tamaño de malla promedio en toda la red. Eso se calcula también con los planos. Es sencillo, un poco laborioso, pero en computadora, una vez que se tienen los valores, es muy rápido también. Y la velocidad de arrastre, que también la velocidad se tiene que expresar en metros sobre segundo. Perímetro máximo en metros. Acá A es en metros, me olvidé ponerlo, B es en metros. Y la velocidad, bueno, B sí aparece acá en metros. A también en metros, la longitud es metros. Y la velocidad tiene que ser metros sobre segundo. Un ejemplo, por ejemplo, se pide calcular la resistencia de una red de fondo cuyo perímetro, nos están dando el perímetro, ¿no? Si no lo tenemos a la mano y tenemos el plano, del plano podemos sacarlo. Es 85 metros, la longitud total 65 metros. También nos están dando la relación entre el diámetro y tamaño de malla. O sea, están dando todo. Y se está considerando la velocidad de arrastre de 3 nudos. 3 nudos, ¿ya? Para este ejemplo. Entonces vamos a reemplazar de la fórmula 16, es una constante, A sería el perímetro 85, B
porque es 16A por B, 16A por B, B, o sea, la longitud total es 65 y la relación entre el diámetro y tamaño de malla promedio en toda la red es 0.017. La velocidad 3 nudos, expresado 3 nudos en metros sobre segundo, es 1.54. Total, 3.564 kilos. Es lo que se podría, es la resistencia que tiene la red. No es la resistencia total, es solamente de la red. Habría que, si uno quiere calcular la resistencia total, tendría que añadir la resistencia de las puertas, la resistencia de los cables, que también se puede calcular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces, acá estamos viendo si el esquema general, una forma de calcular la resistencia de la red. Se pueden calcular la resistencia de las puertas, se puede calcular la resistencia de los cables. También hay, es más sencillo esto, puertas y cables. ¿Por qué? Porque son estructuras sólidas, fijas. No es como una red que es una estructura flexible, ¿no? Es en la práctica, se hacen pruebas experimentales, ¿no? En laboratorios, en tanques, para calcular la resistencia de las redes. Bueno, la otra vez hablamos de lo que es un barco congelador, un barco factoría, y pasamos a ver un barco congelador, ¿no? Cómo congelaba, cómo se pescaba y se congelaba. Yo les quería pasar de un barco, un video ahora de un barco factoría. Que un barco factoría es un barco que, aparte de congelar, puede congelar entero, pero particularmente el factoría hace filete de pescado, filete. No coger el pescado entero, sino de frente, ya filete. Es para especies más de mayor valor, ¿no? Mayor valor comercial. Ya, entonces vamos a pasar un videito rápido que quería que lo vieran. Creo que 6-7 minutos nada más. Este es un barco, acá este es el puente de un barco factoría, ¿no? Es decir, barco que puede procesar pescado entero, pero principalmente filete. Y van a ver la diferencia. La otra vez ustedes vieron cómo se procesaba pescado entero, ¿no? El pescado entraba a unas placas, salía de las placas entero y
se guardaba después en la bodega del barco. Acá adicionalmente el pescado se tiene que filetear, hacer filetes para guardar los filetes en bodega, ¿no? Y desde una red de fondo. La otra vez vimos pesca pelágica. Acá están subiendo de la red, ya acaban de subir las puertas. Y esta es una red de fondo, las redes de fondo que trabajan, digamos, en barcos grandes, tienen aditamentos en la parte inferior para evitar que la red se maltrate con el fondo, porque hay veces la red normalmente, o dependiendo de las zonas, a veces se trabaja en fondos duros, fondos que son piedras, grava, hay pequeñas montículos, rocas. Entonces, si la red no está protegida, la red se rompe, ¿no? O sea que no es una red que está arrasando todo lo que encuentra, más bien la red tiene que estar protegida, porque si no el fondo, que es muy duro, lleno de piedras, cascajos, puede malograr la red. Es una parte inferior de la red, se denomina burlón. Estos son estructuras de caucho que justamente sirven como un protector para que esto vaya aminorando el impacto. Si no tuviera esto, pues no se podría pescar en una zona de fondo duro, ¿no? Es el copo de la red. Han acabado de subir el copo de la red y de ahí a la fábrica. La máquina es una máquina descabezadora. Es una marca de máquinas Bader, son muy famosas en el mundo. Y los barcos tienen barcos
congeladores, fileteros tienen ese tipo de máquinas. Ustedes han visto descabezadoras, hay evisceradoras como las últimas que pasaron, hay despellejadoras. Es decir, al pescado le hacen de todo, lo que uno quiera. Ahí, como ustedes han visto, es una máquina despellejadora, le saca la piel al pescado. Esto cuando los peces son muy grandes, los pescados son muy grandes, a veces que las máquinas tienen un rango de tamaño, ¿no? Dependiendo de la máquina. Aceptan tamaños promedios, ¿no? Si hay tamaños muy grandes o muy chicos, entonces ya el trabajo tiene que hacerse manual. Eso es lo que está haciendo, me da la impresión, ese tripulante, ¿no? Me da ganas de que haga un ceviche.
Eso es el video acaba ahí. Simplemente para que vean lo que hacen los barcos arrastreros, ¿no? Que tienen otro tipo de tecnología, los barcos arrastreros grandes, ¿no? Que pescan en otros mares. Pero siempre es bueno conocer porque acá antes han pescado barcos factoría, congeladores, han habido convenios de pesca, actualmente no los hay. Pero en cualquier momento se puede, digamos, puede aparecer por X circunstancias. Entonces uno tiene que conocer, tener una idea de lo que es la pesca de arrastre. La pesca de cerco ya se conoce, se sabe, se convive, pero la pesca de arrastre es una pesca que también puede dar oportunidades a un profesional. Como ustedes ven, así como hay un desarrollo tecnológico en el proceso, en el mismo barco, también hay un desarrollo en los equipos de pesca, ¿no? En los equipos electrónicos, en las redes mismo. El grado de investigación que hay es espectacular. Bueno, eso sería todo. Cualquier pregunta a disposición. Aquino. Presente, ingeniero. Ya. Arias Espinosa. Presente. Ingeniero presente. ¿Me escucha? Sí, Arias Espinosa, sí. Un minutito. Ya, Bruno Armas. Edward Becerra. Meller Cáceres. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas. Daniela Campos. Becerra, ya. Ok, Becerra, ya. Muy bien. Tápara. Campos Tápara no está. José Cárdenas López. Castañeda López. Castañeda López, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Castañeda. Ya. Castillo Soto. Presente, ingeniero. Ya, ok. Alessandro Choquehuanca. Presente, ingeniero. Okay. Alejandra Contreras. Presente, buenas tardes. Buenas. Antonio Cora. David Córdoba. Presente. Ok. Corrales Bautista. Presente, ingeniero. Ya, ok, gracias. Alexander Correa.
Edwin del Castillo. Ingeniero, buenas tardes. Cora, presente. Ya, Cora, ok. Correa. Del Castillo, Edwin. Ronald Fernández. Presente, ingeniero. Fernández. Miguel Portón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas, ok. Gómez Alzamora. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Brian Guillén. Brian Guillén. Presente, ingeniero. Ok. Ruth Guzmán. Presente, ingeniero. Ok. Andrea Huacaico. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Guamán Chambergo. Presente, ingeniero. Ok. Brando Murdao. Presente, ingeniero. Gracias. Sandra López. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ricardo Luna. Alzando la mano. Gustavo Medina. Presente, Medina. Méndez Brenda. Méndez, presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Marina Munguía. Presente, ingeniero. Ok, buenas. Diego Olivera. Olivera presente, Inge. Gracias. Leslie Pacompia. Pacompia. Paico. Presente, ingeniero. Ya, ok. Ingeniero, la verdad, Pacompía está alzando la mano. Ah, ok, ya. Paucar Sanabria. Teresa Pedemonte. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas, ok. Alejandría Vivanco. Kilka. No, ese no viene. Quinto, Ninahuanca. Carlos Ramírez. Presente. Buenas. Miguel Robles. Está levantando la mano, ingeniero. Ya, Robles, sí. Ya, Robles, ok. Luis Rugel. Presente, ingeniero. Buenas. Alexander Ruiz Soto. Lorena Salcedo. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas, ok. Ya, a ver, Campo está para, también ya está ya. Sánchez Hidalgo. Mayra Santiago. Presente, ingeniero. Ya, ok. Mayra, ok. Luis Sosa Bustíos. Presente, ingeniero. Ya, ok. Y
Gustavo, Tomás Estrada, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas. Pedro Valenzuela, Presente, ingeniero. ya, ok. Marvin Vargas, Ingeniero Robles está levantando la mano. Presente, ingeniero Vargas. Presente, ingeniero. ya, ok, Vargas, Robles, sí Está levantando la mano. sí lo he considerado presente, sí. A Robles Vargas, sí. Ingeniero Campos. Sí, también ya te consideré, ¿no? Antes te dije. Sí, Campos Táparo también. Jordan Ingeniero, Velázquez. buenas tardes. Sí. Presente, ingeniero Velázquez. Velázquez. Jordan Velázquez, ok. Alisa Velasco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver, hay dos. Quinto. Un momentito, por favor. Ya, quinto también, ya está. Quinto también. Está levantando la mano. Jaime Bicharra. Presente, ingeniero Bicharra. Ya, ok. Patrick Villegas. Presente, ingeniero. Presente. Ya, buenas. Robert Infantes. Infantes presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Y Milena Zamora. Creo que sí está ahí. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Entonces, bueno, señores, eso sería todo de mi parte y nos vemos en la próxima clase. Si no hay ningún comentario, gracias y que tengan un buen fin de semana. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.